Un saludo, mis estudiantes de Matemáticas 3. Estamos con lo que es geometría elemental. La primera unidad aplica tanto para BCH como para BTP. Hoy vamos a trabajar en lo que es el teorema de los dos puntos. Teorema de los dos puntos. Esperando pues que vayamos asimilando significativamente cada una de las clases anteriores, ya que este es un proceso en el cual se le va dando continuidad a medida vamos avanzando. Entonces, interesante e importante, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar de lo que es el teorema de los dos puntos. Cuando nosotros hablamos del teorema de los dos puntos, pues vamos a enfocarnos en este ejercicio donde se me pide que construya pues un triángulo ABC y que marquemos los puntos medios AB, BC, lo vamos a nombrar como D y como E respectivamente, y vamos a trazar ese segmento. Por acá se nos pide verificar que el segmento DE es paralelo con el segmento AC, comparar DE con respecto a AC. Bien, entonces a partir de aquí pues nosotros vamos a trabajar con lo que es este teorema 1.4, teorema de los dos puntos, donde me dicen el triángulo ABC, D y E son puntos medios, que se me estaba pidiendo, observen, D y E son puntos medios. ¿Qué significa puntos medios? Bueno, significa que están a la mitad, precisamente a la mitad del segmento. Por eso podemos observar que este segmento es congruente con este segmento. Lo mismo este segmento BE es congruente con este segmento CE, porque está precisamente en el punto medio. Entonces, en este caso, obviamente, por acá AB y BC respectivamente son puntos medios. Entonces DE es paralelo con AC. Paralelo con AC, y la medida de este segmento de E va a ser igual a un medio del segmento AC, o sea, la mitad. La longitud de este segmento es la mitad de la longitud de este segmento de la base. O sea, este es el teorema de los dos puntos. Calcamos donde en el triángulo ABC D y E son puntos medios de AB y de BC respectivamente. Y entonces DE es paralelo a AC y DE es igual a un medio de AC en este caso. Bien, vamos a trabajar aquí con la demostración de lo que es este teorema 1.4. Recuerden que ya esta Matemáticas 3 se basa bastante en lo que son las demostraciones. Entonces vamos a trabajar. Utilice la siguiente construcción auxiliar. Vamos a colocarla por aquí, ¿ya? Sea F el punto que pertenece a la prolongación de DE. Aquí miren que aquí estamos, recuerden que aquí por ejemplo estamos trabajando con este triángulo, pero para hacer lo que es esa demostración pues estoy efectuando lo que es esta prolongación. Por eso dice que F, punto que pertenece a la prolongación de DE, tal que DE, ojo, DE es congruente con EF. Por eso observamos que tiene aquí, porque son congruentes. Estos dos segmentos son congruentes, tal como se muestra en la figura. O sea, vamos a demostrar el teorema 1.4, donde me dice que si D pertenece al punto medio de AB y E pertenece al punto medio de BC, entonces DE es paralelo con AC y DE es igual a un medio de AC. Eso es lo que vamos a demostrar precisamente ahora. Entonces, por aquí está lo que voy a demostrar, con lo que les mencionaba. Entonces, en este caso vamos a analizar esta primera demostración. Vamos a ir analizándola detalladamente. Porque estamos efectuando lo que es la demostración del teorema
de los dos puntos. Entonces, en primera instancia, podemos observar que BD es congruente con DA. Aquí está. BD es congruente con DA. Es la hipótesis que se me da. O sea, son los datos. BE es congruente con EC. BE es congruente con EC. También es un dato que se me da. DE es congruente con EF. Este segmento es congruente con este segmento. O sea, otro dato que se me presenta. Ahora, E es el punto medio de BC y también de DF. Es el punto medio. E. Podemos tomarlo como por 2 y 3 o también podemos decir por definición de punto medio. La definición de punto medio me dice que un punto que está en un segmento es el punto medio si y solo si la suma, la longitud de ese punto a ambos extremos es igual. Entonces, por lo tanto, es el punto medio. Entonces, ahora, si observamos por acá, que se me dice BDCF, ojo aquí, BDCF, esto es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? En la clase anterior habíamos visto que con una condición que tenga suficiente para que sea un paralelogramo. Y aquí podemos comprender que las diagonales se cortan en el punto medio. Por lo tanto, esta figura es un paralelogramo. Por esa definición, por la definición de paralelogramo, las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Entonces, es un paralelogramo. Ahora, prosiguiendo en el paso 6, BD es congruente con FC. BD es congruente con FC. Voy a borrar aquí para que vayamos observando. En este caso, BD, ojo, BD es congruente con FC. Claro que sí, porque aquí lo que son las diagonales de este paralelogramo. Perdón, son los lados opuestos de este paralelogramo. Y si ya confirmé en el punto 5 que es un paralelogramo, entonces sus lados opuestos son congruentes. ¿Ya? Entonces, este lado es congruente con este lado. Los dos son congruentes. Prosiguiendo. DA es congruente con FC. DA. Ojo aquí. Claro que sí, porque recuerden que este es congruente con este, entonces es congruente también. ¿Ya? Son congruentes. Entonces, proseguimos por acá. Observamos acá, miren, en el paso 8. Aquí podemos decir, en este caso, lo mismo por 1 y 6 o por la definición de paralelogramo. Pero en el paso 8, observen, punto clave, ADFC es un paralelogramo. O sea, acá, ADFC, este es un paralelogramo. ¿Por qué? Por lo mismo, por definición de paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son congruentes. Y esa es una de las definiciones de paralelogramo. Por eso aquí dice por 5 y por 7, pero nosotros con que concluyamos que por definición de paralelogramo, suficiente justificación. Sus lados opuestos son congruentes. Y en el inciso 9, entonces tengo la primera demostración que se me está pidiendo. DE es paralelo con AC. ¿Por qué? Por la definición de paralelogramo. Recordemos que sus lados opuestos son paralelos. Y si este es un paralelogramo, entonces este lado con este lado son paralelos porque son lados opuestos. Entonces, esa es la primera demostración. La primera parte del teorema de los dos puntos. Ahora, si avanzamos a la siguiente parte, a la demostración 2, me piden que, vamos a borrar porque ya esta parte ya la demostramos, seguimos trabajando, y ahora se me pide que DE, este segmento DE es igual a un medio del segmento AC. Entonces voy a proseguir con la demostración. Aquí la tenemos y vamos a analizarla. Miren aquí lo que es importante.
DF, ojo, DF es igual a 2 veces DE. ¿Por qué? Porque este segmento es congruente con este segmento, entonces DF es como quien dice 2 veces DE. Ok, ¿por qué? Porque es punto medio. Ya les dije anteriormente, si es un punto medio significa que la distancia que hay de este punto a ambos extremos es la misma. Por eso decimos que DF es igual a 2 veces este segmento. Prosiguiendo. DF es igual a AC. Ojo, DF es igual a AC. Claro que sí, por definición de paralelogramo, porque ya lo habíamos demostrado en el anterior, que este DFCA es un paralelogramo. Entonces significa que este lado DF es igual a este lado AC. Igual. Miren que aquí estamos hablando como de longitudes, por eso solo decimos igual, por eso no decimos congruente. Ahora bien, en el numeral 3, 2 veces, ojo, 2 veces DE es igual a AC. Miren que aquí aplicamos, aquí dice por 1 y 2, pero más que todo me gusta siempre enfocar en esto y decir por sustitución. Por sustitución de 2, de 1 en 2. Miren, porque si ustedes observan aquí, como DF es igual a 2 DE, solo lo sustituyo aquí. En lugar de DF, coloco 2DE, que es lo que tengo aquí, miren, igual a AC. O sea, efectúo la sustitución del paso 1 en el 2, en este caso. Y luego, como este 2 aquí está multiplicando, recuerden que este 2 está multiplicando a la DE. Entonces en este paso, obviamente nosotros ya conocemos, porque hemos trabajado en años anteriores, el despeje de fórmulas. Ese 2 está multiplicando, entonces ese 2 tiene que pasar por fuerza a dividir. Por lo tanto, este 2 pasa a dividir a AC. Y esto es lo mismo que digamos 1 medio de AC, que es la otra parte que estoy demostrando aquí. Aquí dice por 3, pero igual aquí podemos escribir como justificación resolviendo 3, ¿ya? O despejando en 3. O sea, recuerden algo, lo que yo les mencionaba anteriormente. Muchas veces en las justificaciones o la forma como van ordenadas mis proposiciones puede ser diferente a las de cualquier compañero. Y al final la demostración está correcta. Entonces eso, ¿verdad? Para que no pensemos que si esta demostración mía la tengo un poco diferente, no es que esté mala quizás, sino que la estoy trabajando porque mi forma de razonar es diferente a la de los demás. Entonces eso analicémoslo bien y tengámoslo presente. Entonces de esta forma hemos demostrado el teorema de los 2 puntos. Entonces, para realizar las demostraciones debe analizar los teoremas de la lección anterior, claro que sí. Recuerden, si nosotros no manejamos lo que ya hemos tenido como los teoremas de la congruencia de triángulos o de los cuadriláteros, difícilmente vamos a poder aprender a demostrar lo que viene más adelante. Es imposible. O sea, todo esto es una secuencia y la secuencia nosotros debemos de seguirla. Muy bien, veamos por acá. Miren lo que se nos presenta por acá en este ejercicio. Demuestra que el cuadrilátero que se obtiene uniendo los puntos medios de cada lado de cualquier cuadrilátero, ojo, uniendo los puntos medios de cada lado de cualquier cuadrilátero, de cualquiera, ojo, es un paralelogramo. Y por aquí nos dice llene las casillas en blanco. O sea que la demostración solo vamos a analizarla. Si ustedes observan aquí, lo que me está hablando es que este cuadrilátero, me habla del cuadrilátero este, del grande. De este me está hablando. Y lo que yo voy a demostrar es que al unir los puntos medios de cada lado de este cuadrilátero, ya se obtiene un paralelogramo. Es lo que yo voy a demostrar.
Entonces por eso ustedes observan aquí que se marca como punto medio este, punto medio y punto medio. O sea, las 4 esquinas de ese cuadrilátero. Perdón, los 4 puntos medios de ese cuadrilátero. Desde que yo digo punto medio, obviamente que ya estoy diciendo que estos segmentos son congruentes, porque es el punto medio, entonces son congruentes por fuerza. Entonces empezamos con la demostración. Ok, en primera instancia, E, F, G y H son puntos medios. Es el dato. O la hipótesis. Dato o hipótesis, lo mismo. Ahora bien, proseguimos. En el triángulo ABD, ojo, en el triángulo ABD, voy a borrar esto que está en rojo, para que no nos vayamos a perder aquí. En el triángulo ABD, ¿qué sucede en el triángulo ABD? O sea, en este triángulo, miren. En este. ABD. EH es paralelo con BD. Claro que sí, por el teorema de los dos puntos. Teorema de los dos puntos. Por este teorema de los dos puntos, o teorema 1.4, como aparece por ahí más adelantito. Teorema 1.4. Teorema de dos puntos en este caso. Y también, ojo aquí, en el triángulo BCD, ojo, BCD, o sea, en este otro triángulo BCD, en este otro triángulo, ¿ya? FG, cambiar color aquí, que mire que resalte más. FG segmento es paralelo con el segmento BD también. Por el mismo teorema 1.4, teorema de los dos puntos. ¿Ok? Ahora bien, observamos acá. EH es paralelo con FG, igualando paso 2 y 3. Lo mismo si lo podemos visualizar cuando vimos lo de rectas paralelas en décimo. Si tengo 3 segmentos que son paralelos, entonces el primero es paralelo con el tercero, ¿ya? O el tercero es paralelo con el primero. Entonces por eso, ¿verdad? Si este segmento EH es paralelo con BD, ojo aquí, miren, si EH es paralelo con BD, aquí podemos usar varias, no solamente alguna, y BD es paralelo también con FG, entonces también puedo aplicar la propiedad transitiva. Miren, entonces yo digo que EH es paralelo con FG. Por la propiedad transitiva también aplica la misma situación. ¿Ya? Avanzamos acá. En el triángulo ACD, voy a borrar esta parte ya. Solo me quedo con los puntos porque esto sí me interesa. Mantengamos presente. En el triángulo ACD, ojo, ACD, o sea, en este triángulo de aquí, HG es paralelo con AC, por el mismo teorema de los dos puntos, ¿verdad? Teorema de los dos puntos o teorema 1.4, que es lo mismo con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Teorema 1.4. ¿Ok? Ahora prosigo. Entonces lo mismo puedo hacer la igualación del otro triángulo. Aquí, miren. De este triángulo. ¿Ya?
Entonces lo mismo puedo decir aquí en el triángulo ACB. Ok, FE o EF es paralelo con AC. EF, segmento, paralelo con AC. ¿Ya? Por el teorema 1.4. Y luego, igualando de la misma forma que hicimos acá, miren, aplicamos la propiedad transitiva. O sea, puedo aplicar la propiedad transitiva o sustitución, como le decimos también. Como EF es igual a AC, puedo sustituir entonces este EF en AC, así como está acá. Y igual puedo decir sustitución de 6 en 5. Entonces, EF en lugar de AC, porque EF es igual a AC. Ok, perfecto. Entonces, aquí al final, ¿qué es lo que concluyo? Que EFGH, ahora sí borro todito, al final concluye entonces que EFGH, esto es un paralelogramo. ¿Por qué? Por la definición de paralelogramo. ¿Y qué me dice la definición de paralelogramo? Que los lados opuestos, sus lados opuestos son paralelos. Entonces, por definición de paralelogramo, ya por definición de paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos. Entonces, de esta manera estoy demostrando esto, demostrando que en cualquier cuadrilátero cualquiera, al unir los puntos medios, lo que voy a obtener es un paralelogramo. Entonces, miren, jóvenes, es importante esto, analizar. Sí, lo vamos a ver complicadito al inicio, lo estamos viendo complicadito, pero a medida vayamos familiarizándonos con el contenido, sobre todo, porque recuerden que esto no se trata de, aquí no solo se trata de tomar números, se trata de ver simbología, analizar definiciones, saber definiciones y razonar, mucho razonamiento, para poder concluir en una demostración, porque si no, la vamos a sentir más complicada de lo normal. Un saludo, analicen bien el video, trabajemos en las asignaciones y nos escuchamos en la próxima clase.